Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy junto a ustedes para poder compartir este tiempo que el Señor nos da para disfrutar de su presencia, de compartir su verdad, su palabra. Él nos da la oportunidad, por su gracia y misericordia. Dios dice que no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso estamos anunciando en este tiempo profético, apocalíptico, sin lugar a duda, estamos viviendo tiempo para nosotros de gran expectativa, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por eso vamos a seguir compartiendo quiénes son de Cristo, quiénes son de Dios. ¿Son todos hijos de Dios? ¿Son todos cristianos? ¿Qué dice las Escrituras? Vamos a estar viendo a la luz de la palabra, como siempre, que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Hemos compartido que nuestra condición, antes estábamos lejos de Dios, estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, como dice la Biblia, Romanos capítulo 6, verso 23. Esta era nuestra condición, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos dio vida. Tenemos vida eterna, tenemos vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. O sea que en Cristo somos nosotros una nueva criatura. Dios está en nosotros. Por su Espíritu Santo nosotros hemos nacido, por eso, a una nueva vida en Cristo Jesús. Y vamos por eso a seguir compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Somos nosotros de Dios porque somos creación de Dios, pero también somos de Dios porque Él nos ha redimido por su sangre. Por eso le pertenecemos a Dios. Y vamos a ver con toda claridad, a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, verdaderamente que nos da la certeza y seguridad de que somos nosotros de Jesucristo por la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6 dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Quiénes son y aquellos que no son? Por ejemplo, el verso 12. El verso 13, por ejemplo. La vianda para el cuerpo, bueno, vamos a más adelante. Del verso 15 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y la uniré, lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. El verso 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la Biblia dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Fíjense qué importante. Nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino nuestro cuerpo es para el Señor.
porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Tenemos que entender que el cristiano que ha nacido de nuevo, y esta es la certeza y seguridad que tenemos a la luz de las Escrituras, somos templo del Espíritu Santo. Y el valor que tiene el cuerpo, por eso debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí mismo, 1 Corintios, que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Del verso 9 dice, por ejemplo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, nosotros también estamos en la misma condición que el mundo, vive en esta condición, practicando el pecado porque no conoce al Señor. El problema es que si un cristiano vive en esa condición. Por eso, qué importante el cuerpo nuestro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo, ¿qué significa? El templo significa morada de Dios. Y en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en el templo, en un lugar santísimo. De igual manera nosotros somos templo de Dios, significa que Dios mora en nosotros, que Dios está en nosotros, que somos templo portátil de Dios, que nos trasladamos donde vayamos, llevamos a Dios en nosotros. Por eso debemos tener una vida también consecuente, una vida que manifieste el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso nuestro cuerpo debemos entregar nuestro cuerpo al Señor. Romanos capítulo 12, verso 1 dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense de entregar nuestro cuerpo, todo nuestro ser al Señor, como un culto, como un sacrificio vivo, como una ofrenda, acepto delante de Dios. Esta es la adoración a Dios, que es lo que Dios acepta. Por eso debemos estar limpios, sin pecado, confesando nuestro pecado al Señor. Por eso Romanos capítulo 6, versos 12 al 13 también dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Fíjense, tiene que ver con nuestra decisión, aún como cristiano, uno puede dar lugar y que el pecado puede reinar en tu vida. Por eso no reine, ¿qué significa? Que tiene control el pecado sobre tu vida. ¿Y de qué manera? A través de tu cuerpo, de tus miembros, de la parte de tu cuerpo, cometes el pecado. En la manera de ver, en la manera de pensar, en la manera de hablar, con tus manos, con tus pies, está pecando. Por eso, fíjense que todo nuestro miembro debemos entregarnos en primer lugar nosotros mismos al Señor y nuestros miembros al Señor para que todo nuestro ser glorifique a Dios. Amén. Tenemos que saber entonces que nuestro cuerpo es importante como templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 27 dice, y golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Es lamentable, muchos líderes, muchos pastores y muchos han caído después de haber sido heraldo, de anunciar la buena noticia, han sido descalificados
justamente por el pecado sexual, por el pecado de fornicación. Es el pecado más terrorífico. Porque uno peca, dice, contra su propio cuerpo. Y podemos ver a través de la historia, David, cómo cayó. Salomón, el hombre más sabio, también fue causa de su caída el pecado sexual. Por eso, qué importante. Por eso, no es que es malo. Por eso Dios creó al hombre y a la mujer. O sea que el sexo en el matrimonio es bueno, es un don de Dios. Pero cuando uno está obedeciendo al Señor y está sujeto a Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, qué importante es nuestro cuerpo. Hay muchos que no le dan lugar, no le importa el cuerpo, porque el cuerpo va a perecer. Pero mientras vivamos, es templo del Espíritu Santo. Y Dios utiliza todo nuestro ser, nuestro carácter, todo nuestro ser para su gloria. Y por eso es importante el cuerpo. Por eso, como el apóstol Pablo sometía a su cuerpo, lo ponía a servidumbre, o sea, no dejaba que sus pasiones, sus deseos le dominaran, de tal manera que lo llevara a pecar y a ser eliminado, como muchos cristianos lamentablemente, y muchos líderes, aún muchos pastores, que han caído en estos pecados, que están descalificados lamentablemente. Pueden seguir sirviendo, pero ya están descalificados si no arreglan su situación, su vida. Fíjense, ¿por qué dice nuestro cuerpo le pertenece al Señor? Si hemos aceptado a Cristo, dice que el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, o sea que no les pertenecemos a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué importante es saber que le pertenecemos a Dios. ¿Qué significa entonces? Que Él debe ser el Señor de nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es el Señor de tu vida? Muchos no toman en serio ni valoran la importancia y el valor que tiene nuestro cuerpo para el Señor. Eso es importante, porque a través de nuestro cuerpo glorificáis en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, hay muchos que se ponen piercing, se tatúan. Yo no digo que, pero digo, si mi cuerpo pertenece a Dios, no le debería preguntar, Señor, ¿es tu cuerpo? ¿Qué hago con tu cuerpo? ¿Lo puedo poner un arito? ¿Lo puedo hacer algún dibujo? No es mi cuerpo, le pertenece al Señor, le pertenezco al Señor. Fíjense, porque hemos sido comprados por precio. Dios nos ha redimido, rescatado a una nueva vida en Cristo. Yo no sé si somos conscientes nosotros de esta palabra del Señor y qué valor y qué aplicación tiene la palabra en nuestra vida cotidiana. Dice que hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir, la cual recibimos en nuestros padres. Que nuestros padres, ¿de qué recibimos nuestra manera de vivir? No es pecaminosa, apartado de Dios, la cual recibimos. Pero dice, no con oro o plata, sino hemos sido redimidos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido redimidos, rescatados, comprados, o sea que le pertenecemos a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice el apóstol, dice, y el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel el que lo llama, el cual también lo hará. Fíjense, es una oración que Dios pide, que Dios santifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Y en 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
¿Qué debemos hacer entonces con nuestro cuerpo? Pertenece al Señor. Él es el dueño de nuestro cuerpo. Debemos glorificar a Dios con nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Debemos glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? Debemos servir a Dios, debemos adorar a Dios. Dios debe ser lo prioritario en nuestra vida. Esto es importante. Somos templo del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿eres templo del Espíritu Santo? ¿Tu cuerpo es templo del Espíritu? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo como templo del Espíritu? El Espíritu Santo está morando en plenitud en todo tu ser, en todas las áreas de tu ser, sentimiento, intelecto y voluntad, en todas las áreas. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Puedes llevar a Dios donde vas? ¿Sos una bendición donde vas? Lleva el mensaje de Dios donde estás. Porque Dios está con nosotros. En Romanos, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y esta es como una identidad y una seguridad que nos da de la salvación que tenemos en Cristo Jesús nosotros, de la eternidad. Dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8. Fíjense, Romanos capítulo 8, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense, esto me está dando a mí identidad, seguridad de pertenencia a Dios. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué significa? Que Dios mora en nosotros, que Dios está en nosotros, mora en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Dice, el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros para siempre, para siempre. Ahora fíjense, cuando uno compra una ilustración, cuando uno compra una casa, comienza a hacer una renovación total. El dueño, si vos compraste una casa, te pertenece. Tira toda la basura que hay en la casa. Toda la basura que hay. Para algunos, para el que era dueño anterior, probablemente era lo bueno, pero el nuevo propietario comienza a tirar todo lo que nos sirve. Derribar todo aquello que está para caerse. Todo aquello que nos sirve. Y comienza una renovación. Comienza una transformación. Esto está hablando, de igual manera también Dios en nosotros comienza a limpiar nuestra vida, tirar todas aquellas cosas, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de hablar. Comienza Dios a operar en nuestra vida porque Él mora en nosotros, porque Él está en nosotros. Como en el principio la vida la dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios comienza a ordenar por su palabra, y comienza la creación. Y nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Dios ordena nuestra vida por su Espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, significa que Él es el dueño, que Él es el Señor. Y tiene que sacar todas aquellas cosas que están en nosotros, que son obstáculos, que impiden que Él pueda hacer como Él quiera en nosotros. Fíjense que a veces uno compra un departamento y saca el inodoro, el bidet, cambia todos los azulejos, hay una limpieza, rompe todo. Hay una transformación porque Él es el nuevo propietario, ve lo que Él quiere hacer. De igual manera nosotros, en las manos de Dios, Él es el propietario, Él es el dueño, Él es el Señor. Y comienza a obrar en nuestra vida, sacar todas aquellas cosas que están en nosotros, que impiden, que son obstáculos, que son basura, pensamientos vanos, pecados, adicciones, drogas, debilidades que nos llevan a caer en pecado.
Dios comienza a obrar en todo nuestro ser. Por eso es importante que podamos entregar todo nuestro ser, para que el Espíritu de Dios seamos realmente templo del Espíritu de Dios. Que nada en nosotros impida que Dios se manifieste en nosotros, que su carácter se manifieste en nosotros, que pueda ver a Cristo en cada una de nuestras vidas. Y eso hace posible el Espíritu Santo que está en nosotros, manifestar el fruto del Espíritu. Por eso que es importante, si no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir a Cristo. Y ya lo que tenemos a Cristo, qué bueno que podamos entregar todo nuestro ser en la mano de Dios, para que Dios comience a hacer una transformación. Como dice que Dios es el alfarero, que Dios puede deshacer y hacer algo, una vasija, que mejor a Él le parezca. Si estamos en las manos de Dios, sabemos que estamos en las mejores manos. Y todo lo que Dios va a hacer lo mejor. Y a veces tiene que sacar todas aquellas cosas que para nosotros son importantes, pero que no sirven y son obstáculos que Dios tiene que limpiar en nuestra vida. Qué bueno que puedas entregar tu vida ahora a Cristo. Quiero guiarte en una oración para que Dios sea el Señor de tu vida, para que Dios pueda obrar en tu vida totalmente y que pueda producir una nueva renovación en tu vida, de tal manera que podamos glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo y nuestro espíritu que le pertenecen al Señor. Oremos al Señor, orad conmigo de esta manera. Señor, gracias por tu palabra. Señor, quiero que vengas a mi vida, perdona mis pecados, Señor. Límpiame de toda maldad. Señor, quiero que tú gobiernes en todo mi ser. Señor, santifica todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo. Sentimiento, intelecto y voluntad. Señor, saca todo aquello que impide que tú puedas morar en plenitud en mi vida, Señor. Límpiame, Señor. Que te pueda glorificar a ti. Que te pueda glorificar, Señor, en mi cuerpo y en mi espíritu. Porque a ti te pertenece. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.